Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra o para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Carmen Sánchez. En 2014, Carmen fue rociada con ácido por su expareja sentimental, provocando graves lesiones en su rostro y cuerpo. Tras los hechos ocurridos en Ixtapaluca, en el Estado de México, el hombre se dio a la fuga, mientras que ella permaneció hospitalizada por 8 meses y fue sometida a 60 cirugías. Luego de casi 9 años de la agresión, Efrén García fue condenado a 46 años y 8 meses de cárcel por tentativa de feminicidio, marcando un hito para ser la primera sentencia por ese tipo de ataques contra mujeres en México y Latinoamérica. Actualmente es presidenta de la fundación que lleva su nombre, Carmen Sánchez, y promueve la ley ácida y presenta su conferencia "Sí es posible reconstruirse después de la violencia", ofreciendo un mensaje de fortalecimiento a las mujeres y brindando su testimonio. Carmen, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante poder seguir compartiendo sobre la violencia, en especial este tipo de violencia de la que he sobrevivido, ¿no? Y digo he sobrevivido porque llevo 66 cirugías reconstructivas, muchísimos tratamientos dermatológicos, terapias psicológicas, terapia de rehabilitación física y tratamientos psiquiátricos y fármacos que me van a acompañar por el resto de mi vida. Carmen, haciendo un poquito de remembranza, ¿tú habías ya interpuesto con las autoridades advertencias sobre la agresión de la que eras presa antes de que te rociara el ácido tu expareja sentimental, cierto? Sí, efectivamente, en la Ciudad de México yo hice 3 denuncias previas a la tentativa de feminicidio con ácido. Sin embargo, en ese momento fueron omisas por las instituciones de la Ciudad de México. No, lo único que hicieron fue mandarme a conciliar y cada vez que yo me acercaba a denunciar, pues él era notificado antes de que yo llegaba a mi domicilio. ¿Qué te decían las autoridades, Carmen, cuando tú llegabas a denunciar? No, negocie con él. ¿Qué es lo que te decían, Carmen? Primero que nada, pues nunca se me brindaron cuáles eran mis derechos, a qué tenía derecho, no solo yo, sino también mis hijas, que estábamos en riesgo en ese momento. Después, ellos me decían que lo pensara, que era el padre de mis hijas, ¿no? Que si yo lo metía a la cárcel, en algún momento mis hijas iban a crecer y que me iban a hacer el reclamo a mí del por qué metiste a mi padre a la cárcel, ¿no? Que después me iba a arrepentir y que lo más que se podía hacer era que conciliáramos frente a un juez para que él no se volviera a meter conmigo. Y pues esto dio la apertura a que él intentara nuevamente asesinarme, porque el ataque con ácido del que yo fui víctima fue la culminación a todas las violencias que yo había experimentado. Porque te amenazaba, ¿cierto? Es decir, decía que te iba a matar, que te iba a cortar en pedacitos, se los iba a dar a los perros y tu cara se las iba a enviar a tus papás en una bolsa, ¿cierto? Así es. No sé si la pregunta venga al caso, pero es importante. En ese momento, ¿qué sentías cuando el hombre te profería toda esta clase de insultos, Carmen? Miedo. Miedo. El miedo siempre estuvo ahí, el miedo me paralizaba. Sin embargo, pues yo me atreví a denunciar, ¿no? Pero esto nos permite visibilizar que no solo fue la culminación a todas las violencias que yo viví, sino también todas estas omisiones por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia para las mujeres, que no me protegieron. Es muy importante el término de la revictimización, es decir, a pesar de que eres una víctima, las autoridades me revictimizaban. No, diciéndote, mujer, ve y concilia con tu esposo, ¿qué van a decir tus hijas? Déjalo. ¿Cómo es el proceso de la revictimización en un caso como el tuyo, Carmen? Pues nos hacen sentir que somos responsables de lo que nos está ocurriendo. ¿Qué le hiciste Nos hacen sentir avergonzados de nosotras mismas y también nos hacen sentir que estamos mintiendo, ¿no? Al preguntar, ¿estás segura que estás viviendo eso? Y si no, y si lo piensas mejor, y si le das una nueva oportunidad, porque es el padre de tus hijas, o sea, ¿estás de acuerdo en dejar a tus hijas sin un padre? Entonces, nos hacen sentirnos muy pequeñas en un mundo tan grande.
¿no? Y sobre todo cuando llegas con ojos vendados a intentar denunciar y que las propias instituciones te den esta respuesta, pues prácticamente estás completamente vulnerable. En el pasado, el ataque que sufrió Carmen hubiera sido tipificado como lesiones. Fue tipificado como lesiones simples que no tardan en sanar más de 30 días, menos de 15 y que no ponen en peligro la vida. Cuando este tipo de violencia me llevó 8 meses a un hospital, mi vida se puso en riesgo en diferentes situaciones, mientras él gozaba de la impunidad que le brindaba el ¿Cuánto Estado de tiempo México. duró Efrén rehaciendo su vida en otro estado? 7 años. 7 años. Él tuvo la oportunidad de comprar un taxi, de manejar y solo cambió de ciudad. A Efrén no lo estaba buscando nadie más que las colectivas feministas que se sumaron a mi caso, yo y mi familia. Sé que la pregunta puede ser también poco ortodoxa, pero ¿qué edad tienes, Carmen? Ahora tengo 40 años. 40 años. ¿Y cuando sufriste el ataque tenías? 29. ¿Tus hijitas o tus hijitos qué edad tenían en ese momento? La mayor tenía 11 años y la menor tenía 7 años. ¿Ellos vieron la situación? ¿Ellas vieron la situación? No, ellas afortunadamente estaban en la escuela, sin embargo sí presenciaban toda la violencia que se vivía dentro de esa relación, porque fueron 10 años los que yo viví en esa relación con él. 10 años en los que traté de salir de esa relación, denuncié y pues nunca me hicieron caso. Ese día él llegó y no discutió mucho tiempo contigo, sino que la situación fue, digamos, el enfrentamiento, la pelea fue muy rápida. Él te vacía el ácido en el cuerpo. Tú ves cómo se te deshace la ropa, el celular, tus tenis. ¿Qué sentiste, Carmen? Físicamente. Mucho ardor. Recuerdo que fue muchísimo ardor. Recuerdo mis gritos, los gritos de mi familia, de mi mamá en especial, y no recuerdo más. Sí recuerdo que fue mucho ácido, exactamente no sé cuánta fue la cantidad, pero sí fue una cantidad suficiente para arrebatarme mis sueños, mis ilusiones, las ganas de vivir, para arrancarme esa esperanza que tenía de poder construir una vida libre de violencia con mis hijas. Recuerdo que la última palabra que él me dijo fue: si no vas a estar conmigo, no vas a volver a estar nunca más con nadie. Porque esa es la intención, de acabar con nosotras, de acabar con la identidad de cada una, de acabar con la belleza que creen los hombres machistas como él, creen que la belleza de una mujer es la prioridad para toda la sociedad. Cuando tus hijos se enteran de la situación, o cómo porque finalmente él no deja de ser el padre de los niños, ¿cómo enfrentan tú y tu familia ese reto de hacer conscientes a los chicos de que papá agredió a mamá? Carmen. Ellas, a pesar de que eran muy pequeñas... Son mujeres todas. Son mujeres las dos. Ellas, a pesar de ser muy pequeñas, fueron muy inteligentes también desde ese momento. Rápidamente comenzamos a buscar quién las apoyara con terapias psicológicas costeadas por la propia familia. Y junto conmigo, cuando yo logro salir del hospital, que es de lo que al rato voy a compartir, cuando yo logro salir del hospital, lo primero que hice fue mentalizarme y dentro de esa mentalización no crear ningún sentimiento negativo dentro de mí ni para mis hijas. Yo jamás he hablado mal de este hombre que intentó asesinarme. Ellas saben quién es, ellas lo conocen perfectamente y siempre lo recuerdan con las cosas buenas y malas que ellas tienen en su mente y en sus recuerdos. Pedí a mi familia que no hablaran mal de él frente a ellas, porque yo sabía, ¿no? Y es algo que siempre menciono, que cuando generas un sentimiento negativo dentro de ti, no te permite crecer ni avanzar. Entonces, el no construir un odio dentro de nosotras hacia él nos ha permitido avanzar tanto. Pero ¿cómo logras eso, mujer? Porque algún día yo platicaba con la doctora Rigoberta Menchú, que fue Premio Nobel de la Paz. Ella nos contaba que en Guatemala los grupos paramilitares asesinaron a su padre
y a su hermano Patrocinio, los quemaron vivos, a su madre la desaparecieron. Y la pregunta que le hacía en ese momento y la que hoy traigo a la mesa para replantearte es, humanamente, ¿cómo es posible que no generes odio a partir de alguien que te hizo tanto daño? Carmen. No genero odio hacia él. Claro que llega el momento en el que me vuelvo a mirar al espejo y vuelvo a sentir ese enojo, esa rabia, ese coraje de saber que fue planeado lo que me hicieron con una intención de acabar conmigo, ¿no? Pero también, cada vez que me miro al espejo, voy aceptando las cicatrices que me van a acompañar por el resto de mi vida. No puedo estar peleada toda la vida con estas cicatrices, o sea, con mis cicatrices, con estas cicatrices que me recuerdan de dónde vengo y a dónde voy. Eso es lo que me ha hecho fortalecerme, ¿eh? El amor de mis hijas, el verlas ahora que son unas señoritas, que son universitarias y que juntas hemos ido recuperando poco a poco todo ese tiempo perdido, todo ese tiempo que la violencia machista nos arrebató y ese tiempo de los 8 meses que me mandaron a un hospital, recuperarlos y ver lo que hemos formado el día de hoy, no me permite generar un odio, ¿no? Está la rabia, está el coraje, pero que se ha logrado ir pasando a la esperanza que tenemos las tres juntas. Parece disonante el hecho de que, pues, hoy mismo hay una presidenta en nuestro país, una mujer, la primera en nuestro país en 200 años de la República. Pareciera que las mujeres cada vez más recuperan y se instalan en puestos de poder, tienen derechos, tienen voz, pero conociendo el caso de Carmen de hace apenas 7 años, nos vuelve a ubicar en que no necesariamente tenemos ese avance en materia de derechos hacia las mujeres. ¿Estoy en lo correcto, Carmen? Efectivamente, el hecho de que hoy tengamos una mejor presidenta y que cada vez más mujeres vamos ocupando cargos pues importantes dentro del país, tampoco nos garantiza que todas las mujeres vamos a acceder a la justicia o que todas las mujeres vamos a llegar, ¿no? Creo que estamos en la espera y pues en esta esperanza de que verdaderamente se cumple todo lo que nos han prometido, ¿no? Yo estoy, principalmente yo, que acompaño a mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia, que es una de las violencias más extremas, es una de las violencias más extremas que existen en el país, tan solo por debajo del feminicidio, los ataques con ácidos, la violencia ácida, como ya lo hemos nombrado desde la fundación que yo presido. Pues se tenía que este tipo de violencia era una violencia aislada que solo ocurría en otros países. Sin embargo, aquí en México, por lo menos lleva ocurriendo más de 3 décadas. Tenemos desde la fundación el caso de María López de la Ciudad de México, que fue quemada hace 34 años, pero que solo quedaba, cuando las mujeres se atrevían a denunciar, solo quedaba dentro de violencia familiar como una lesión física o como lesiones simples. Hoy en día podemos hablar ya de un tipo de violencia feminicida gracias a todas estas mujeres valientes que nos hemos atrevido a enfrentarnos a una cámara, ¿no? Como en este momento, a medios de comunicación, a redes sociales, y que hemos dicho, está ocurriendo esto en México y esto no es una lesión simple. Son lesiones permanentes que no solo nos afectan de manera física, sino también emocional y social, ¿no? Y por eso es que seguimos empujando, seguimos visibilizando este tema y buscando a todas las legisladoras y los legisladoras que quieran sumarse, ¿no? Carmen, rápidamente, ¿cómo fue el proceso de emprender un camino en medio de una sociedad machista y de autoridades machistas para lograr una sentencia de 46 años de prisión para Efren? No fue nada fácil. La verdad es que en el momento yo no solo me enfrenté a la violencia machista del hombre que intentó asesinarme, sino a la violencia institucional también. Cuando me di cuenta que yo no tenía absolutamente ninguna medida de protección, que mis hijas estaban completamente desamparadas, pero también que estaban llegando otras mujeres que al igual que yo estaban viviendo este tipo de violencia, pues no tuve de otra más que pasar de víctima a activista para defender mi propio caso, el caso de las demás mujeres. Así que me tocó en ese momento ser perita, ser investigadora y mostrar todas las pruebas pues necesarias
para que se pudiera evidenciar toda la violencia previa que yo ya había tenido y lo principal, que el ácido es una sustancia letal, que no es cualquier sustancia y que puso en riesgo mi vida y la sigue poniendo por todas las limitaciones físicas a las que me he tenido que enfrentar. Carmen Sánchez está en la comarca lagunera justamente en el marco del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy estará en el Centro de Convenciones de Torreón a las 12 del mediodía. Ella viene atendiendo una invitación del Instituto Municipal de las Mujeres de Torreón y va a hablar acerca de su fundación y también de cómo de pronto colectivas como la que ella pues encabeza, que es Fundación Carmen Sánchez, puede tener una atención integral en caso de pues esta violencia ácida que nos gustaría que no existiera ni en nuestro país ni en el mundo. ¿Algún mensaje final que quisieras dar a la gente, a las mujeres de la comarca lagunera, Carmen? Claro, primero que nada, pues agradecer la invitación a la directora del Instituto de las Mujeres, Andrea Hernández González, y al presidente municipal, Román Alberto Cepeda, ¿no? Es súper importante poner este tipo de temas sobre la mesa, pero también compartirles a todas las mujeres que después de la violencia vivida podemos reconstruir nuestra vida, podemos reconstruir nuestros sueños, siempre y cuando estemos en unión y tengamos un grupo especializado que nos ayude a avanzar en todos estos proyectos. Carmen, te agradezco mucho tu presencia el día de hoy en Telediario Matutino. Buenos días.